Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de enero del año 2024, un nuevo año nos ha dado el Señor. Vamos a comenzar con esta lectura, la primera del año, esta lectura en que celebramos a María, Madre de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Lucas en este caso. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los pastores estaban velando, cuidando sus rebaños. Recibieron entonces la aparición de los ángeles que enviaba Dios. Venían con la nueva, la gran noticia para todo el mundo, para toda la humanidad. Les ha nacido un Salvador. Está en un pesebre. Está en Belén. Vayan y ahí lo verán. Claro, no era en Jerusalén. La ciudad de David era Belén. Con el tiempo y actualmente, quizá tengamos que decir, es Jerusalén, claro. Pero lo anunciado de la profecía se cumple. En Belén nace el que sería el Salvador de la humanidad, de todos nosotros. En tal carácter fue el anuncio angélico que recibieron los pastores, por manera que fueron a Belén, fueron a ver al niño, fueron a ver si era cierta la noticia divina. Y llegaron y vieron al niño en el pesebre, acostado en el pesebre. Ya no en pañales, acostado en el pesebre. Y vieron a María su madre y a José el padre. El justo, el silencioso José, el que contemplaba y cuidaba la situación, cuidaba al niño y cuidaba a la madre. Y los pastores vieron al niño. Jesús había venido a este mundo. Y todo lo que habían oído y veían ahora por parte de que el Señor les había revelado y les mostraba ahora, muestra algo que es capital y esencial para todos los cristianos. Lo que tuvieron los pastores en este momento, en aquel momento. El encuentro personal con aquel que iba a ser el Salvador de todos nosotros. El encuentro con Jesús. Por eso tantas veces los cristianos recordamos, y tenemos que hacerlo naturalmente, que lo fundante para la fe en todo cristiano es el encuentro personal con el Señor. El Señor con nosotros, finalmente el Señor en nosotros. Y María estaba ahí. Y María, la madre del niño, había recibido de parte de Dios la revelación del nombre del niño. Le pondrá por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? No es un nombre, digamos, infrecuente en Israel, no lo era. Pero acá se ajustaba esencialmente a una realidad suprema. Dios salva. Dios es el Salvador. Ahí estaba el Salvador y la madre del Salvador. Ahí venía, en hebreo diríamos, Yahvé sana, claro. Dios salva, claro.
Jesús. Sería el equivalente en el castellano al nombre Josué en hebreo, ¿no? Guardaba todas estas cosas la madre en el corazón. Las meditaba, sí, claro, y cada gesto, cada palabra de todos aquellos que acudían a la contemplación de la aparición del Mesías eran para ella de pronto parte y contenido de un gran misterio que le había sido revelado por Dios y que ella había tenido como fruto bendito de su vientre, ella, la elegida, la bendecida, la bienaventurada, la elegida entre todas las mujeres. Dios la había elegido como madre de su hijo en la naturaleza en la cual venía a hacer algo que ningún otro hombre podía ni pudo hacer. Venía a ser la salvación de todos nosotros, de todos aquellos que como estos pastores vieron y oyeron estas cosas y entonces testificaron estas cosas también. Porque fijémonos, los pastores por supuesto adoraron al niño y después volvieron, sí. ¿Y cómo volvieron? ¿En la misma condición que fueron a verlo? ¿O volvieron alabando al niño, alabando a Dios? Volvieron alabando a Dios. Volvieron a dar testimonio de las cosas que habían visto y oído. ¿Habían oído? Sí. ¿Les ha nacido un Salvador? Sí, claro. La palabra de Dios, y la oyeron y la creyeron, sí, porque fueron al lugar donde estaba el niño, fueron a encontrarse con el niño, y lo encontraron al niño, y lo vieron. Y como tantos que lo ven, bueno, testificaron a propósito de esto. ¿Y qué vieron con el niño? Y vieron la madre. Vieron la madre que lo cuidaba, la madre que estaba con él, la madre que lo había dado a luz. La madre del Hijo de Dios en su naturaleza humana. ¿Vieron al Padre, a José? Sí, el Padre electivo por Dios. En silencio, diríamos, siempre presente y custodiando la aparición, la presencia viva y entre nosotros del misterio de Dios, de la salvación, del misterio oculto desde los tiempos y edades. Ahora estaba en nuestra propia naturaleza presente para hacer en nosotros lo que solamente Dios puede hacer y lo que hizo finalmente. ¿Lo queremos ver? ¿Lo queremos oír? Sí. Vayamos entonces, vayamos como hicieron los pastores, a verlo en el lugar donde está. Usted me dirá, hay que ir a Belén entonces a ver al niño. Sí, vaya a su Belén interior. Recuerda aquellas palabras que les dijo Jesús a aquellos discípulos que lo siguieron. Esto está narrado en el Evangelio de Juan. Los primeros que siguieron a Jesús cuando pasó frente a ellos, siendo entonces discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué dijo el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Qué buscan?, les preguntó Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo van a ver, vengan y lo verán. Vamos a verlo entonces. Ahí vamos a ver dónde habita el Señor. ¿Y lo vamos a ver? Sí. Si va a verlo, sí. ¿Y dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en lo más profundo de su ser. Ahí está el Señor. Y de eso va a dar testimonio. Si imita la actitud de los pastores de Belén. Va a ver al niño y a la madre, junto con el niño. Y el padre, firme y feliz custodio. ¿Qué te parece, Patricia? Pues estaba reflexionando en esto último que decías. Van a ver al niño y a la madre. Perdón. Y cómo leía en algún lado que, por ejemplo, Daniel en espíritu discernió en María la montaña no tocada, Ezequiel la puerta divina, Moisés le
le vio prefigurada en la zarza ardiente, porque ha sido portadora en su seno el fuego de la divinidad sin ser devorada por su llama. O sea, celebramos a la Virgen María, Madre de Dios, y tuvo que ser alguien muy especial, Miguel, no cualquier mujer. Ahora, eso ¿qué nos lleva a pensar? Que es verdad, como tú decías, somos templo del Espíritu Santo siempre y cuando purifiquemos nuestra vida. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Sin duda, Patricia, es que es el mismo Dios el que nos purifica, el que nos limpia de todo pecado, pero tenemos que abandonarnos en Él, tenemos que entregarnos a Él, tenemos que dejar que Él haga todo en nosotros, y lo hace, y lo viene a hacer en este niño. Él es la puerta del cielo, Él es el cielo, Él es la vida, es la puerta que nos conduce a la vida. Él es el todo y en todos. Él salva. Jesús, Dios salva. Quedémonos con la contemplación de esta figura que nos muestra el Evangelio lucano, al niño con la madre y con José, el padre, el que cuida el fruto, sin duda. Quedémonos con esta visión y seamos testigos de la misma, como fueron los pastores de Belén y como es todo aquel que tiene el encuentro personal con el Señor. ¿Dónde habita? Vengan y lo verán, en nosotros mismos. Ahí lo tenemos que ver. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de testimonio, tu espíritu, Señor, que nos muestra y por eso vemos, que nos habla y por eso oímos, y de lo que hemos visto y oímos, Señor, demos el testimonio de aquello que hemos contemplado, la gloria del Dios que salva y su Madre. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén.